mucho fruto y declaramos que Dios hará cosas grandes. Dale un aplauso a Jesús. Aleluya. ¿Cuántos están bendecidos en este día? Feliz 18 años, iglesia. No, eso no sonó tan bonito. Yo dije feliz 18 años, iglesia. Pareciera fácil decir que una iglesia puede sostenerse y mantenerse por tantos años, pero el real caso es que más iglesias son las que cierran que las que abren. Eso es un hecho, es un dato, es una estadística. Y el hecho de que esta iglesia, al mando de este hombre de Dios y su esposa, haya permanecido en victoria, creciendo, dinámica, bendiciendo su comunidad por 18 años y lo que queda, eso es una gran victoria de parte del Señor. Ese es el favor de Dios sobre este lugar. Alguien dice amén. Pero antes de yo comenzar, yo soy pastor, fui hijo de pastor, mi abuelo era pastor, mis tíos eran pastores, y además de yo ser pastor, tengo que reconocer que después del pastor y su esposa, la gente que más sacrifica para que esto sea posible son nuestros hijos. Y yo quiero honrar la vida de Adiel y de Yada en este día. Yo quiero que usted me ayude a darle un aplauso a estas jovencitas que desde niñas tienen que aprender un concepto que mucha gente adulta no entiende, y mucho menos un niño, y es el tener que compartir a sus padres con gente. Y eso es muy difícil porque un niño quiere toda la atención de su padre y de su madre. Un adolescente quiere la atención de su padre y de su madre. Y para nosotros los pastores lo más difícil hacer es tener que decirle a nuestros hijos: ahora no puedo, tengo que ir a la iglesia. Ahora no puedo, tengo que atender a fulana. Ahora no puedo, tengo que hacer aquello otro, tengo que montarme en un avión. Eso no es fácil para ningún hombre de Dios, porque además de ser hombre de Dios, somos hombres y tenemos hijos y tenemos esposas, y nuestros hijos lo sufren. Y por eso, cuando usted ore por esta familia, no solamente ore por el pastor y por la pastora Julie, sino que sus dos preciosas hijas también merecen el honor y la honra. Y hasta la suegra también merece la honra, gloria a Dios. Porque yo soy un fiel, perdona que te puse ahí, pero yo soy un fiel creyente. Escuche bien, jóvenes y jóvenes adultos que están aquí, o adultos solteros, escuche bien, y padres, escuchen esto. Yo soy un fiel creyente que Dios no une gente. Dios no une a un hombre y a una mujer. Yo soy un fiel creyente, esta es mi opinión, que Dios une propósitos. Es muy diferente. Un hombre y una mujer se unen en cualquier momento sin nada en común y hacen lo que quieran. Pero en el reino de Dios, yo soy un fiel creyente que Dios une propósitos y Dios escoge familias, escoge gente. Y eso es algo poderoso cuando usted puede experimentar en su propia iglesia que no solamente el pastor está predicando y haciendo la obra, sino que su esposa está interesada en servir también y ministrarle a la gente, y que sus hijos no aborrecen el ministerio, sino que quieren estar envueltos en el ministerio, quieren hacerla. Eso es un regalo que Dios le ha dado a ustedes aquí en esta casa. Así que por favor, denle otro aplauso otra vez a esta familia maravillosa. ¿Alguien dice amén? Aleluya. Puede tomar su asiento. Muy agradecido nuevamente de estar aquí. Hacía 10 años que no veníamos a esta área de Guadalajara y realmente estamos muy contentos de poder estar juntamente con nuestros amigos y celebrar su vida, celebrar su triunfo, celebrar este ministerio y poder impartir algo de lo que Dios haya podido poner en mi corazón para esta gran celebración que estamos viendo en el día de hoy, de 18 años de ministerio. Y sé que Dios va a hacer algo grande. Quiero que abran sus Biblias conmigo al capítulo 10 del libro
del libro de los Hechos. Capítulo 10 del libro de los Hechos dice el verso 34 y 38. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo en cada nación. Perdón, yo leo de la Nueva Traducción Viviente, así que habrán algunos cambios quizás de la traducción que tienen ahí. Veo con claridad que Dios no muestra favoritismo en cada nación. Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Me detengo ahí un minuto para mirar con claridad lo que está diciendo Pedro, porque muchos de los discípulos estaban perplejos, anonadados de lo que Dios podía hacer, no solamente con el pueblo particular que decían que eran los escogidos, sino también se asombraban de lo que Dios hacía con personas que no eran judías, que no eran parte del sistema actual, personas que no eran aquellos a quien claramente la sociedad pensaba que podían ser la gente que podía recibir algo de parte del Señor. Pero en este caso, Pedro se encontró que estaba viendo claramente la obra del Señor. Mi tema en esta mañana es más una petición a Dios, una demanda a Dios, una expectativa de Dios. Y lo titulé: Señor, alborota nuestras vidas. ¿Por qué no levanta sus manos conmigo y diga eso conmigo? Señor, alborota mi vida. Y Pedro, en su respuesta, porque ellos también estaban aprendiendo este concepto de iglesia que era muy diferente a lo cual ellos se habían criado en su cultura. Estos discípulos todos se habían criado como hombres judíos, con una disciplina muy estricta de ir a la sinagoga varias veces al día, particularmente a la hora de la oración. Tenían unos reglamentos y una forma de servir a Dios muy estricta, muy rígida, una forma de buscar y de adorar al Dios de sus padres, al Dios de su nación, al Dios de su pueblo. Sin embargo, muchos de ellos no habían tenido una verdadera comunión, relación o un verdadero encuentro personal con Dios. Una de las cosas que más hace falta en la vida de la iglesia y en la vida del creyente no es solamente tener una experiencia eclesiástica. La experiencia eclesiástica la puede tener cualquiera. La persona que nos visita hoy por primera vez y usted quizás nunca ha ido a una iglesia, usted está teniendo una experiencia eclesiástica, una experiencia de lo que es un servicio cristiano a Dios. Pero nuestra meta y nuestro deseo, nuestro anhelo, no es simplemente tener un servicio cristiano a Dios, sino que el servicio cristiano a Dios nos lleve a nosotros a una experiencia con Dios. Porque el servicio cristiano no transforma gente. Lo que transforma gente que viene al servicio cristiano es que tengan un encuentro personal con el Espíritu Santo que alborote su vida de pies a cabeza. Alguien dice amén. Y Pedro decía, puedo ver con claridad. Escuche bien, lo prediqué un poco acerca del discernimiento, de discernir y ver bien los tiempos en que vivimos, pero en este verso es otro contexto de una visión clara de lo que verdaderamente está en el corazón de Dios. Para que iglesia no se trate de lo que yo quiero ver en la iglesia, sino la iglesia se trate de lo que Dios quiere ver en la iglesia. Que mi caminar con el Señor no se trate de lo que yo quiero del Señor, sino que se trate primero de lo que el Señor espera de mí. Alguien está conmigo, porque nos han enseñado a nosotros a poner expectativa y demanda en Dios, pero muy pocas veces mencionamos las expectativas y las demandas de Dios por nosotros y para nosotros. En este caso, Pedro dice, yo veo con claridad. Estoy viendo que Dios no tiene favoritismo. Me crié en un sistema, en el caso de Pedro, donde me enseñaron que yo era el pueblo electo de Dios, que nadie más podía entrar al lugar que yo entro, que nadie más tenía la promesa
que yo tengo. Eso es un extremo, el exclusivismo religioso. El otro extremo de eso es aquellos que se sienten indignos. Dios no puede hacerlo conmigo, no me merezco a Jesús. La religión, entre comillas, no es para mí. Mis pecados son demasiado graves para que Dios me perdone y mucho menos para que me use. En este caso, Pedro está diciendo, Dios no muestra favoritismo ni por uno ni por el otro, ni por el joven ni por el anciano, ni por el mexicano ni por el puertorriqueño, ni por el judío ni por el gentil. Dios quiere alborotar la vida de todo el mundo. Quiere transformar la vida de todo el mundo. Y Él pone sus condiciones, las condiciones que Él vio en su visión. Pues Él está diciendo, acabo de recibir una visión clara de lo que Dios quiere. Y Él dice, cada nación. Ahora, cuando usted lee en la Biblia nación o naciones, no piense en países, piensa en gente. Literalmente la palabra se traduce como gente, personas. Nosotros en nuestro concepto lo traducimos como naciones, las naciones, la nación de México, el país de México, el país de Estados Unidos. No, en la Biblia habla de gente. Y Él dice, en cada nación Él acepta. Diga conmigo, Dios acepta. En esta tarde todo el mundo tendrá una oportunidad, si no lo ha hecho, de aceptar el plan y la visión de Dios para su vida, que comienza con el perdón de pecados y comienza con la restauración de tu vida. Pero dice, todo aquel que acepta, Él acepta, a los que temen. Esa palabra temor es reverencia a Dios. Es tener respeto por las cosas de Dios. Es tener temor reverencial por la voluntad y el plan de Dios para nuestras vidas. Hago una pausa ahí porque tengo que hacer hincapié de ese principio, pues vivimos en una cultura donde el temor y el respeto se ha perdido, punto. Se ha perdido el respeto por los adultos, por los ancianos, los padres. La Biblia dice que en los postreros días en los cuales ya estamos, los hijos y los padres estarán unos en contra de otros. Habrán hombres amadores de sí mismos que no amarán a otros. Pero aún así, peor todavía, peor aún, se ha perdido una reverencia y un respeto por las cosas de Dios, la cual la Biblia llama cosas sagradas. La cual la vida llama cosas que realmente merecen nuestra atención, merecen nuestra prioridad. Muchas veces veo personas que no acuden al llamado de Dios a su vida porque no le ponen ese valor, no le ponen ese respeto, no le ponen esa importancia a las cosas espirituales. Y yo quiero decirte a ti en esta mañana que no hay nada más importante que el asunto espiritual de tu vida. Porque si tú tratas con tu corazón, Dios trata con lo demás. Aquellos que le temen y aquellos que hacen lo correcto. Este mensaje de la buena noticia, quizás a otra versión dice, este mensaje del evangelio para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesús. Iglesia, no podemos abandonar el mensaje de Jesucristo. No podemos abandonar el que Jesús sea el centro. Si verdaderamente queremos un alboroto o una transformación en nuestra vida, Jesús tiene que ser el centro de todo. En esta sociedad, en el mundo en el cual vivimos, no hay ninguna otra lucha más grande que esa. Erradicar el nombre de Jesús de todo lo que significa, Él y todo lo que significa lo que Él ha hecho por nosotros. Aún la celebración de su nacimiento, aunque sabemos que no nació el 25 de diciembre, eso es inmaterial, pero aún la celebración de su nacimiento se ha convertido en una fiesta chabacana donde Jesús no tiene nada que ver. La Pascua se ha convertido en algo que realmente Jesús no tiene nada que ver. Aún en algunos de nuestros hogares, aún que venimos a la iglesia, Jesús no tiene nada que ver. Si queremos una verdadera transformación, Jesús tiene que regresar a ser la prioridad de tu vida y de mi vida en todo momento. Porque Él es el Señor de todos.
Ustedes saben lo que pasó en Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar el mensaje de su bautismo. Y saben, ya conmigo, hay que saber. Y saben, esto no es simplemente un punto histórico. Hay que saber que no solamente Dios lo hizo, sino también hay que saber que Dios lo hace y que Dios lo hará. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si lo hizo en Galilea, si lo hizo en Judea, si lo hizo en Israel, si lo hizo en todos los lugares del mundo donde este evangelio ha llegado, también lo va a hacer contigo. Y dice, ¿y cómo? Y todos sabemos que Jesús, o que Dios, perdón, ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Creo que vivimos en un tiempo donde sabemos, pero no experimentamos. Yo quiero ver menos saber y más experiencia. Quiero que la iglesia se convierta en un lugar donde no simplemente sabemos lo que Dios hizo, sino que vemos lo que Dios hace. Alguien está conmigo. Yo quiero ver familias levantarse aquí en los próximos 20 años que no conocen de los milagros de Jesús, sino que saben y ven los milagros de Jesús. Nuestras ciudades en el mundo no pueden simplemente tener a un Jesús en contexto histórico, sino que nuestro mensaje y nuestra predicación tiene que ser: si Él lo hizo, Él lo hace, y si Él lo hace, Él lo hará. Simplemente gusta y prueba cuán bueno es Dios. Si Él lo sanó allá, lo sanará aquí también. Tenemos que saber. Y saber no es solamente un conocimiento. Tú no conoces por el conocimiento, tú sabes por el conocimiento junto con la experiencia. Eso lo podemos ver en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, tenemos aquí un médico. El médico va a la universidad. En Estados Unidos por lo menos va 8 años primero, y después hace sus prácticas, hace sus especializaciones y todo lo demás. Puede estar estudiando 10, 12 años, pero el médico tiene que pasar por un proceso de experiencia. Aquí nadie dejaría que un médico salido y graduado de la universidad le opere de corazón abierto. ¿Lo haría usted? ¿Por qué? Si tiene el título de doctor. Usted no lo haría porque no sabe el tipo de experiencia que tiene el médico en el asunto que él lo va a hacer. Sin embargo, eso lo podemos aceptar en lo profesional. Le damos al jovencito adolescente una edad específica para que pueda manejar. En mi país a los 16 años los empiezan a entrenar para manejar, pero tienen que pasar un tiempo de experiencia conduciendo para que se le pueda otorgar una licencia oficial, cédula o licencia oficial, para que puedan salir solos a la calle a manejar. Es el saber combinado con la experiencia. El abogado tiene que pasar por un proceso donde aprende, sabe, luego tiene que ir a entrenar y pasar por la experiencia. El soldado va al entrenamiento, ahí simula guerras, ahí le enseñan a controlar sus fusiles y todo lo demás, y luego adquiere experiencia en todos los aspectos de la vida. Damos conocimiento con experiencia, excepto en muchos de los casos, con la excepción del proceso espiritual del creyente, que está diseñado y creado por Dios para ir a sanar, no como un médico, sino como un creyente de Jesús. Le enseñamos el concepto, pero no experimentamos, no tenemos la experiencia. Y yo le oro al Señor que eso tiene que cambiar en el nombre de Jesús. Que tiene que levantarse una generación de hombres y mujeres que están aquí. Yo dije que están aquí, que tienen hambre y sed, no solo por el conocimiento, sino también por la experiencia. Esa era la vida de Jesús con sus discípulos. Dice que se levantaba muy temprano y se iba a lugares solos y se iba a orar. Se iba a pasar tiempo en oración. Algunas veces se llevaba a alguno de sus discípulos más cercanos, otras veces se iba solo.
pero cuando bajaba de su lugar desierto de oración, se sentaba con sus discípulos y les enseñaba las escrituras, les enseñaba los principios del reino. Pero no se quedaba ahí. Una vez le enseñaba los principios del reino, les enseñaba las parábolas que le quería enseñar, luego Jesús se los llevaba al campo de la práctica. En el inicio, el campo de la práctica era decirle a sus discípulos: vean cómo yo lo hago. Y luego eso progresó a ahora ustedes lo hacen como yo lo hago. Es conocimiento con experiencia. Se puede imaginar el alboroto que sucedió con este grupo de discípulos que estaban acostumbrados a ir a una sinagoga a oír y a escuchar a un hombre vivo muerto, que tenía mucho conocimiento de la escritura, pero cero manifestación y experiencia en la verdadera palabra de Dios, que es viva y eficaz. No solamente viva, es eficaz. La palabra eficaz significa tiene acción, tiene efectividad, produce resultados. Yo quiero un evangelio con resultados. Esto de lo cual te estoy hablando fue lo que movió a un hombre como Nicodemos. La Biblia nos habla de él en los principios del capítulo, creo que del capítulo 3 del libro de Juan. Nicodemos era un hombre muy educado en las escrituras. Era uno de los sacerdotes de la sinagoga más importante de la ciudad. Se codiaba con los hombres como Caifás y como los otros sacerdotes que fueron los que enviaron a asesinar a Jesús. Pero un día él empezó a escuchar, él empezó a oír de que había un hombre que hacía grandes milagros. ¿Cuántos sermones había escuchado Nicodemos? ¿Cuánta escritura se conocía? El sacerdote judío tenía que memorizarse el Torah, tenía que recitarlo, tenía que conocer las escrituras y conocer, entiendas, aún el Talmud, que es el libro donde escribían las experiencias de los diferentes sacerdotes, que no eran libros inspirados por el Espíritu Santo. Pero un día Nicodemos escuchó algo que revolucionó su interior y se escapó de su sinagoga. Y llegó hasta donde se encontraba Jesús con sus discípulos. Y miró a Jesús a los ojos y le dijo a Jesús, hay algo diferente acerca de ti. No hay forma que un hombre haga lo que hace a menos que Dios esté con él. Escuche bien, él no le dijo, no hay forma que un hombre predique como tú. De hecho, en los tiempos de Jesús era muy común que no solamente se pararan en el tabernáculo a predicar los hombres, sino que en la ciudad habían otros hombres, profetas y otros predicadores que se paraban en diferentes esquinas, y sus seguidores ahí estaban, y ellos predicaban al aire libre y la gente que pasaba los oía. O sea que estaban acostumbrados a oír la predicación sin experiencia. Estaban acostumbrados a oír el mensaje sin manifestación. Pero Nicodemo dijo, hay algo diferente acerca de ti. Yo no sé si tú eres el Mesías. Yo no sé si tú eres el Cristo que esperamos. Yo no sé nada. Yo solamente sé que nadie hace lo que tú haces a menos que Dios esté con él. Creo que ahí Nicodemos, en su ignorancia, nos dio la receta principal para que podamos tener un mensaje acompañado con experiencias transformadoras. No estoy hablando solamente de experiencias de milagros. Claro que queremos los milagros porque la gente lo necesita. Pero el milagro más grande es cuando tú estás adicto a la nicotina y Dios te liberta de ella. El milagro más grande es cuando estás plagado por la lujuria y la pornografía y Dios te libera de ella. Es cuando tú estás adicto a una droga y Dios te libera de ella. Es cuando no puedes ser un buen esposo o una buena madre y Dios te convierte en un buen padre y una buena madre. ¿Alguien está conmigo? La transformación es el milagro más grande. Dice, el Padre lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y anduvo, no se quedó estático. ¿Qué hizo? Anduvo.
no se quedó estático, no se quedó limitado a la reunión dominical de el domingo, no se quedó limitado a la reunión de miércoles o martes en este caso y viernes. No, anduvo donde quiera que iba, andaba haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y aquí está la clave otra vez: porque Dios era con él. Quiere decir que indiscutiblemente la clave para experimentar algo mayor de parte de Dios en nuestras vidas no es ni siquiera que tú seas la persona más cualificada o la persona más maravillosa. La clave más importante para toda transformación y cambio en tu vida es que tú estés con Dios y que Dios esté contigo. Él dijo: separado de mí, nada, diga conmigo, nada, separado de mí, nada puedes hacer. En su jornada ministerial, Pablo paseó y visitó muchas ciudades y lugares. Pero en el capítulo 17 del libro de los Hechos, nos dice la palabra del Señor. Estaba pasando un momento donde Pablo estaba llegando a un país, a una ciudad llamada Tesalónica. Y allí decidió tomar un receso de unos días después de una jornada ministerial. Y dice la palabra del Señor que aprovechó la oportunidad que estaba descansando para pasar su tiempo en la iglesia y pasar su tiempo en la sinagoga, leyendo las escrituras, recargando sus energías espirituales. Y aprovechó la oportunidad para dialogar con los líderes y las personas que estaban en aquella sinagoga, para decirles y explicarle a ellos: hay algo mucho más grande y mucho más poderoso de lo que hemos experimentado hasta ahora. Incluso comenzó a mostrarles quién era Jesús y que Él era el Mesías. No sé si usted comprende lo que eso significa para un hombre como Pablo, pararse en medio de una sinagoga donde estaban entrenados a no aceptar a Jesús, los mismos que habían matado a Jesús. Ahora Pablo estaba allí sentados con ellos en aquella sinagoga en Tesalónica, hablándoles acerca de Jesús y cómo Él era el Mesías. Verso 4 del capítulo 17 dice: y algunos de ellos creyeron. Escuche bien, no todos, algunos. ¿Oyó eso? No todos, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Mire bien, nosotros no necesitamos a todos, necesitamos a algunos. ¿Alguien oyó? No necesitamos a todos, necesitamos a algunos. ¿Por qué declaro eso este día? Porque muchas veces nosotros estamos observando a ver quién da el paso para luego yo darlo. Yo no sé si pasa aquí en México. Les voy a explicar lo que pasa en el norte. Un servicio poderoso, y esto pasa en todo lugar, by the way. Un servicio poderoso, tú le predicas a la gente, al final estás tratando de traer un llamado pasa mucho en el llamado a la salvación, y estás ahí bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, hablando de Jesús y cómo quiere perdonar, y extiendes el llamado. Si alguien quiere recibir a Jesús, ahora es tu momento, ven a recibir tu perdón, pasa al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pasan segundos, a veces hasta un minuto si eres bien persistente. Cuando el primero da el paso, 10 le siguen. Porque estamos condicionados a seguir al primero. Y Dios no quiere que tú seas el 5, el 6 o el 7. Dios quiere que tú seas... No. Usted oyó lo que yo acabo de decir. Dios no te necesita en la posición 5. Dios te necesita en la posición 1. Porque eso demuestra tu demanda, tu expectativa. Eso demuestra que tú quieres que Dios haga algo contigo, que alborote tu vida.
No hace falta muchos para alborotar aún incluso una ciudad. Dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y los griegos piadosos, gran número de mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos no creían, teniendo celos. Escuche bien, no tengas temor de la envidia y los celos de otros por causa de lo que Dios va a hacer en tu vida. La Biblia dice que la bendición y la prosperidad del siervo de Dios y de la mujer de Dios despierta la envidia de su compañero. Pero hay algo que sucede, que si tú manejas la crítica de los demás como una bendición en tu vida y tú simplemente sigues haciendo lo que Dios te llamó a hacer, la envidia eventualmente se convierte en hambre. Usted o yo, la envidia de los muchos hacia los pocos se convierte en el hambre que los impulsa a buscar más de Dios. Wow, Dios está haciendo algo grande con fulana. Me siento atrás, empieza con envidia. Hasta que empiezo a hacer una introspección y empiezo a decir, no, me toca a mí, me estoy quedando atrás. Mejor me arrimo al grupo de los apasionados. Mejor me le pego a los hambrientos y no a los rebeldes. Mejor me arrimo a los intercesores y no a los criticones. Mejor me le pego a los ungidos y me alejo de los chismosos. Ahora alguien me está oyendo en el nombre de Jesús. Permite que Dios despierte esa hambre y esa sed en ti, jovencito, jovencita. No esperes al otro. Es mejor ser parte de los algunos que ser parte de los muchos. Dice la Biblia que en este momento algunos judíos se unieron, muchos de los griegos se unieron, algunos de los judíos no creían, teniendo celos tomaron consigo algunos ociosos. ¿Algunos qué? Escuche bien. Uno de los enemigos de un avance espiritual para tu vida es el ocio espiritual. La vagancia espiritual detiene que Dios haga algo en ti. La vagancia espiritual, que va acompañada con un espíritu de conformismo y negligencia espiritual, detiene un mover de Dios en una iglesia. Por lo tanto, le echamos fuera en el nombre de Jesús. Porque Satanás usa gente para aprovecharse de los ociosos. No permitas que gente vea en ti un ocio o una negligencia espiritual para aprovecharse de ti y llevarte al bando de aquellos que resisten el mover de Dios. Dios necesita gente que va a apoyar y no resistir. Dios necesita gente que va a caminar y no poner el freno. Dios necesita gente que se va a dejar formar y moldear. Porque si verdaderamente queremos causar una revolución espiritual, tenemos que ser gente osada, tenemos que ser gente con denuedo, hambrienta, expectante. Y la revolución tiene que empezar primero en nosotros. Dice entonces que juntaron a hombres malos, juntados con una turba, alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos. Escuche, sacarlos al pueblo, usted sabe lo que eso significa, ¿verdad? Los iban a sacar al pueblo, ponerlos en un lugar público, apedrearlos, maltratarlos, golpearlos o quizás matarlos como hicieron con Esteban. Pero no hallándolos, diga conmigo, Dios protege a gente de propósito. Diga eso conmigo, Dios protege a gente de propósito. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades y gritando, estos son, mire qué declaración, estos son los que trastornan, estos son los que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Estos son los que trastornan el mundo entero y también han llegado aquí. Yo quiero anunciar en esta mañana que Maranata llegó aquí para trastornar a Guadalajara. Vino aquí para trastornar a México. No se confunda. 80 iglesias regadas por todo este país están cambiando un día a la vez a México en el nombre de Jesús.
Esa palabra trastornar es la misma palabra que utilicé, porque una versión utiliza la palabra alboroto. Pero la versión en inglés utiliza una expresión de lo que significa trastornar y lo que significa alborotar. Muy interesante. La versión antigua en inglés dice: estos son los que están volcando nuestro mundo patas arriba. Estos son los que están tomando el mundo de la corriente y la forma en que está y la están transformando y trastornando de tal manera que es irreconocible. Por lo tanto, un avivamiento, un alboroto, un mover de Dios para nuestra iglesia Maranata aquí en Zapopan, esa clase de mover no significa simplemente gozo, alegría, lloro, llanto en el piso, horas adorando y hablando en lengua. Significa virar el mundo de patas hacia arriba. Es un giro de 180 grados completamente. Soy muy cuidadoso cuando hay rumores de mover de Dios, porque desde niño llevo en este ministerio escuchando de la importancia de un avivamiento, escuchando y orando de la importancia de un mover de Dios, de una transformación espiritual que puede llegar, o sea, algo espiritual que puede llegar, que sea tan y tan fuerte que lo cambie todo. Pero temo que en el tiempo en el cual estamos pudiéramos llegar a confundir lo que verdaderamente es un avivamiento y lo que es una reunión de adoración. Hemos utilizado en nuestra generación lo que se supone que sea algo dirigido hacia Dios y los hemos convertido en un tipo de ídolo en nuestras iglesias. No me malinterprete, la Biblia dice que el Padre busca verdaderos adoradores que le van a adorar ¿cómo? En espíritu, pero no solo en espíritu, también es en verdad. Y Jesús dijo: tu palabra, oh Dios, es la verdad. Porque el espíritu me lleva a la presencia de Dios me liberta, pero lo que me cambia es la palabra. Le voy a dar un ejemplo. La Biblia dice que Samuel se encontró con Saúl. Le dijo a Saúl: Dios te ha escogido por rey. Necesito que ahora te vayas allá al monte con los profetas. Y cuando subas allá con los profetas, profetizarás entre ellos. Dice la Biblia que Saúl, obedeciendo, subió al monte. Se encontró una compañía de profetas. Y dice la palabra que ellos estaban allí adorando a Dios y haciendo su asunto y profetizando. Y Saúl, dice la Biblia, y vino el Espíritu de Dios sobre Saúl y profetizó entre los profetas. Tuvo un encuentro espiritual por el ambiente espiritual que había en ese lugar. El ambiente de adoración, el ambiente de profecía, el ambiente de manifestación poderoso. Pero cuando Saúl desciende de aquel monte, Dios le da una instrucción inmediatamente y le dice: ve allá y vas a saquear a mis enemigos, y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro, y esperarás allí hasta que llegue el profeta, hasta que llegue el sacerdote, y en ese monte me ofrecerán sacrificios. Saúl fue y lo primero que hizo fue decidir qué animales iba a matar y cuáles se iba a quedar para su patrimonio personal. Lo que hizo fue a quién iba a matar y a qué mujeres iba a dejar vivas y a qué niños iba a dejar vivos para hacerlos parte de su ejército. Y cuando terminó todo eso, dice la Biblia que se empezó a desesperar porque el hombre de Dios no llegaba. Y la gente le decía: no, tenemos que esperar al hombre de Dios. Y él dijo: yo soy rey, sacrifico yo. ¿Qué sucedió? La presencia que experimentó, o el mover de Dios que experimentó Saúl en aquel momento, dice la Biblia que lo mudó en otro hombre, pero no trajo una transformación a su vida, porque faltaba una cosa: la verdad. Faltaba la verdad. La verdad es la palabra que Dios te da, la cual tú obedeces.
Este mover de Dios, esta revolución de Dios que transforma gente, tiene que estar acompañado del Espíritu, de dones, de señales, de prodigios, de momentos de adoración intensa. Pero no podemos poner a un lado el poder maravilloso de la palabra, que es la que renueva tu mente, es la que cambia tu corazón, es la que separa. Porque el Espíritu afecta tu emoción, pero la palabra divide lo que era espiritual de lo que fue emocional. Y es ahí donde tú empiezas a experimentar un alboroto. Tú empiezas a experimentar un cambio. Tú empiezas a experimentar algo grande de parte de Dios. Jesús nunca vino a la tierra para simplemente dejar la gente con una experiencia feliz. No. Jesús vino a la tierra a llevar a la gente a una experiencia de poder que traía transformación. Dice la Biblia que Él les mostraba las señales y los milagros, pero después les decía: ahora siéntense y aprendan. Dios necesita una generación de hombres y mujeres que se dejen discipular. No solamente llevarte a la presencia de Dios, llevarte a ese lugar poderoso de encuentro con Dios, sino también llevarte a ese lugar de transformación a través del discipulado. Porque Jesús nunca viene a simplemente motivarnos y dejarnos contentos. No, llegó un momento donde Jesús tuvo que mirar a Pedro y decirle: Pedro, has sido el más vocal de mis discípulos. La primera vez que Pedro salió a predicar, que los envió de dos en dos, dice la Biblia que llegaron los discípulos y se encontraron con Jesús y dijeron: wow. Ya conmigo, wow. Y dijeron: wow, Jesús, aún los demonios se someten a nosotros en tu nombre. Y Jesús, sin ninguna emoción, les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. No os regocijéis de que demonios se sujetan a vosotros en mi nombre. Más bien regocijaos que vuestro nombre está escrito en el libro de la vida. A través de ese relato está sobreentendido que Jesús le estaba diciendo a los discípulos: es más importante tu transformación que tu unción. No creo que oyó lo que yo acabo de decir. Es más importante tu transformación que tu unción, porque la unción viene sobre tu vida y la unción opera y la unción se mueve, y los dones de la vida que Dios pone sobre ti, dice la Biblia, son irrevocables. Pero aunque el don puede ser irrevocable, la salvación no. La salvación es revocable. La transformación es revocable, independientemente si el don es irrevocable. Por lo tanto, para nosotros lo más importante es tener esa experiencia con Dios, ese encuentro con el Jesús que no solamente viene a tu vida para decir quiero hacerte el milagro, sino que viene para revolucionar cada área de tu ser, que te deje sano, pero que te deje transformado. ¿No notó a usted, Jesús, una historia muy popular de una mujer que estaba, yo la recito bien estilo película, así que sígame. Estaba sentada en el balcón de su casa, meciéndose en su sillón. No dije que esto lo dice la Biblia, estoy diciendo yo. Meciéndose en su sillón, cuando de repente en la ventana había gente en la calle, se veía gente en la calle que corría y decía: por ahí viene un hombre. Por ahí viene un hombre que hace milagros. Un hombre que está caminando por diferentes aldeas y ciudades y está sanando gente. Aquella mujer despechada
llevaba años sin poder salir de su casa porque la ley de los judíos se lo impedía. Tenía una enfermedad que le ocasionó una hemorragia, un sangrado, un flujo de sangre que no se había detenido por años. Una mujer con plata, pues dice la Biblia que había gastado toda su fortuna en médicos. Se había quedado en la bancarrota literalmente. Estaba desahuciada por los médicos, desahuciada socialmente, pues no podía compartir con nadie. Pues la Biblia decía que el Torá y los judíos decían que ella era inmunda. Incluso si salía a la calle, había permiso por la ley y por los sacerdotes de apedrearla. Pero ella seguía oyendo. Ya conmigo, seguía oyendo. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tu cambio y transformación depende de la acumulación de la palabra a la cual tú te expones. Y ella en el sillón meciéndose, toda débil, con dolor, deprimida, sola, pero seguía oyendo por ahí en la calle: por ahí viene el que sana, por ahí viene el que sana, por ahí viene el que sana. De repente una gran multitud pasa por el frente de la casa. Ella no podía distinguir quién era ese hombre, pues dice la Biblia que multitud de gente se apretaba en su contra. Multitud de gente estaban ahí tratando de alcanzarlo y tocarlos. La multitud continuó caminando hasta que llegaron a un lugar donde cabían quizás todos, donde Jesús se detuvo entre la multitud. Y aquella mujer, en despecho, pensando en su corazón: Señor, si me voy a morir como quiera, he oído que tan siquiera este hombre puede sanarme. ¿Será esto cierto? Seguía pensando en el sillón y oyendo: ahí viene el que sana, ahí viene el que sana, ahí viene el que sana. Hasta que la palabra tomó acción en su corazón, y aquella mujer dijo: si me muero hoy, que me muera, ya no tengo nada que perder. Salió de su casa, no salió corriendo, no llegó a la reunión en auto ni en taxi como muchos de nosotros. No llegó bien vestida, bien maquillada, no llegó con sus bonitos zapatos o tacones. No, dice la Biblia que lo único que ella pudo hacer fue tirarse al suelo y gatear de donde ella estaba hasta donde estaba Jesús, pues la multitud era tanto que era imposible llegar allá. Aquella mujer gateando, me lo puedo imaginar, tirada en el suelo, lleno de lodo, lleno de tierra. La gente tratando de alcanzar a Jesús, tirándose a Jesús. No sé cuántos pisotones tomó aquella mujer, patadas de la gente tratando de llegar al mismo lugar que ella, pero con mucho sacrificio, con dolor, sin que nadie la viera, llegando al punto más bajo de su vida. Llega hasta donde está el maestro. En ese momento ella no deseó la atención de él, no deseó su reconocimiento, no deseó que los discípulos lo llevaran o la llevaran al cuarto privado del hombre de Dios para que le impusiera manos, como tenemos hoy. Ella simplemente dijo: si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. Dos cosas tengo que señalar ahí. Número uno, el cargador de la unción que provocaría su transformación era accesible. Era tocable. No estaba escondido del necesitado. Estaba expuesto al necesitado. Y ese cargador no necesariamente tiene que ser un solo hombre. Ese cargador tiene muchos brazos, muchas extensiones, a través de la impartición, a través de la impartición de la unción.
a diferentes brazos, pero en este caso era solo Jesús. Y ella decía: estoy llegando, estoy cerca, si solo puedo llegar al borde de su manto. Cuánta gente y oposición entre ella y su cambio. Note que no dije milagro, hasta que finalmente ella llega y pensando: yo solamente quiero tocarlo, lo toca. Y cuando lo tocó, posiblemente en ese momento ella no sintió nada, pero sí oyó algo. Quizás no sintió nada, pero sí oyó algo. Pastor, ¿qué fue lo que oyó? Oyó a su Salvador gritar: ¿quién me ha tocado? Los discípulos, llamémoslo los diáconos y grupo de seguridad del hombre de Dios, dijeron: ¿de qué hablas? Sé que hay como 5,000 personas, todos tratando de tocarte. ¿Cómo que quién te tocó? Y Jesús: alguien me ha tocado con un toque diferente a todos los demás. Cuando Jesús mira al suelo, se encuentra con aquella mujer en necesidad de un alboroto que girara su mundo de patas hacia arriba. Y Jesús no le preguntó a la mujer: ¿cuál es tu condición? No le preguntó a la mujer: ¿qué te pasó? No le dijo al pianista: cántame algo de milagros. ¿Tú cantas? ¿Tú cantas? Más o menos, ok. No, nada de eso. Jesús miró a aquella mujer, no le volvió a imponer manos, simplemente le dijo: mujer, tu fe, ¿tu qué? Tu fe te ha no sanado. No sanada, salvada. Ella fue allí por un milagro para su cuerpo, pero salió de allí con un milagro eterno. La alborotó 180 grados. Ella llegó allí para detener un flujo de sangre, pero Dios llegó allí para detener que su sangre terminara en el infierno perdiéndose. Ella llegó allí con un deseo de que simplemente pudiera tener paz por primera vez en más de una década. Pero Jesús llegó allí para sanar algo más importante: su corazón, su alma, para salvarla. Entendamos algo: el encuentro de Dios del cual estoy hablando en esta mañana es un encuentro maravilloso, pues es el encuentro real de la Biblia. Porque cuando Jesús, la mayor parte de las veces que Jesús sanaba a alguien, nunca le decía: te sané. La mayor parte de las veces le decía: te salvé. Porque para Dios, aunque la palabra en el Nuevo Testamento es la misma, de salvación, liberación, prosperidad y sanidad, es la misma palabra que se utiliza, pues la salvación de Dios es un paquete todo incluido. No es solamente tu cuerpo, no es solamente tu mente, tus emociones, y no es solamente tu bolsillo. Incluye todas esas cosas, pero tiene que comenzar con la verdadera transformación. Y la petición de nosotros es: Señor, alborota nuestra vida,
que como consecuencia de una transformación espiritual en nosotros y en todos los demás que alcanzaremos para Cristo, causará que esa transformación espiritual se ríe por el resto de esa vida, que cubra su cuerpo, que cubra su alma, que cubra todo. La mujer sirofeniza llega a aquel lugar pidiéndole a Jesús: necesito un milagro para mi hija. Déjame tan siquiera comer, dame espacio a mí también. Y Jesús aparentemente la había insultado diciéndole: no puedo darle la comida de los hijos para dárselo a los perros. Y aquella mujer no tomó eso como una ofensa, sino dijo: Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dios está buscando gente tan hambrienta que no se deja ofender por el momento. Gente tan hambrienta que no toman un no como una respuesta. Si tú llegaste a este lugar con un hambre y una sed por un cambio y una transformación en tu vida, si llegaste aquí lleno de pecados, lleno de cosas que tú sabes que Dios tiene y quiere cambiar en tu vida, no tomes un no como una respuesta. No tomes una negación o una dilación como una respuesta. Pues en esta mañana hay pan para los hijos. Yo dije que hay pan para los hijos. Por eso cuando Jesús llegó a la tierra, trajo un caos al sistema. Pues no era común que un predicador, que un pastor saliera de sus posiciones y sus gradas de los élites para meterse con la gente, simplemente atender su necesidad. Aún los judíos observaban cómo él se sentaba con los pecadores. Y dice la Biblia que se hablaban, chismeaban entre sí. Mira cómo se sienta con los publicanos, mira cómo se sienta con los pecadores, mira cómo se une con el vulgo. Y dice la Biblia, y Jesús captó lo que decían en su corazón y decía y les dijo: ¿no son los enfermos los que necesitan un médico? A Jesús no le impresiona tu necesidad. Jesús conoce tu necesidad. A Jesús no lo aleja tu pecado, Jesús lo acerca a tu pecado. A Jesús no le intimida tu condición emocional. A Jesús lo atrae tu condición emocional, porque lo que Él desea es transformación. Por eso algunos se opondrán a este mensaje que saca la espiritualidad y saca la unción y saca el mover de Dios de las gradas. Lo saca de las cuatro paredes, como hemos dicho por muchos años, pero que también lo lleve al corazón de la gente que día tras día llega a nuestras iglesias, para mantener lo principal. Porque lo principal para mí no es que a usted le guste mi mensaje. Lo principal para mí es que lo mucho o lo poco que yo pueda decir te seduzca, que te atraiga, que te constriña, que te empuje a una transformación en cada área de tu vida, la cual no voy a provocar yo, la va a provocar Jesús y su glorioso Espíritu Santo en tu vida. Algunos cuestionarán la validez, como cuestionaban la validez de Jesús. Quizás algunos vieron a Jesús decirle a aquella mujer perrita, y de él como ella le contestó y le dijo: aún los perros comen de las migajas. Y cuando Jesús regresa y mira a sus discípulos, les dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará esa clase de fe en la tierra? En otras palabras, el interés personal de Jesús es que encuentre hombres y mujeres con una clase de fe que le crean que Él puede hacerlo todo. Lo despreciado, lo vil, lo que está en el suelo, es lo que Jesús usa para mostrar al mundo su gran poder. Claramente, no solamente por el video que vimos, sino por la observación de tantos años que yo he tenido en esta iglesia, en este gran hombre de Dios a quien respeto. He visto cómo esta iglesia ha hecho grandes obras, cómo se ha lanzado a las calles, cómo se ha lanzado a su ciudad y han corrido con una gran visión. Pero proféticamente les digo como les dije el viernes, hay una gran plataforma de influencia que se va a expandir para este ministerio.
Y será una influencia que no va a ser simplemente como cualquiera, para estar en televisión por estar en televisión, para estar en radio por estar en radio, para tener un templo más grande por tener un templo más grande. Será una influencia para traer cambios contundentes que ninguna carne podrá negar, que Dios está con nosotros. Aleluya. Por eso, de la misma forma que Jesús en cierto sentido era un revolucionario, se debe levantar una generación de hombres y mujeres que se unen a la causa de Jesús, con hambre, con sed, no solo por su presencia, no solo porque Él nos impacte aquí en nuestro servicio, que es nuestro lugar de entrenamiento, nuestro lugar de recarga espiritual, pero tu ministerio, ujier, cantante, músico, maestro, maestra, cristiano, tu ministerio no empieza en la iglesia. Tu ministerio empieza cuando sales de las puertas de este lugar y llevas a ese Jesús donde quiera que tú vas, causando una transformación y un cambio donde más se necesita. Si no llenamos ese espacio, lo llenarán otros. Lo llenará la maldad, la droga, lo llenará el alcoholismo, lo llenará la inmoralidad, lo llenará muchas otras cosas que simplemente hacen sentir temporalmente bien al hombre, pero no cambia al hombre. Pero de la misma manera propongo yo en esta mañana, con mucho respeto, porque yo también soy parte del cuerpo de Cristo. ¿Será que por muchos años nos hemos intoxicado nosotros mismos? No con droga, no con alcohol, no con hipersexualidad fuera del contexto de Dios o de los parámetros de Dios, la fornicación o lo que sea, sino que nos hemos intoxicado con nuestra misma forma de hacer iglesia, de venir a la iglesia 3 veces en semana, de simplemente ser parte del mecanismo de la iglesia, lo cual lo continuaremos haciendo, pero sin verdaderamente considerar o obtener una verdadera transformación y un verdadero cambio. ¿Será que nos hemos intoxicado con nuestros propios mensajes para decir qué lindo suena, pero que no provoca una transformación? Ciertamente en este salón, en esta iglesia, en este templo auditorio, hay mucha gente que han sido cambiadas y transformadas por el poder del Espíritu Santo. Eso es evidente. Pero la Biblia dice que la luz de la aurora, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento hasta que su día se hace perfecto. Su pastor siempre ha estado al frente de estimular y de provocar ese tipo de cambio en ustedes con sus mensajes, poniendo una demanda, y vamos a hacer, y vamos a provocar a Dios, y vamos a tener más hambre por Dios, y vamos a interceder. Pero Él necesita un ejército más grande para lo que Dios va a hacer en este lugar, para el alboroto que Dios quiere traer a esta ciudad. Necesita mucha más gente alborotada para provocar a esa mujer sentada en su sillón, que fue provocada a llegar donde Jesús, no porque oyó acerca de Jesús de la boca de Jesús, sino que fue provocada a llegar donde Jesús porque oyó acerca de Jesús de parte de los seguidores de Jesús, que dijeron: allí hay milagros, y que no vamos a tener miedo. No, hermana, aguante su dolor hasta el próximo servicio de milagros. No, el servicio de milagros es hoy. Que mucha musaraña nos hemos puesto en la cabeza, que muchas cosas, estamos muy enredados. No. Quiero recibir a Jesús. Ay, hermana, venga el domingo, que el pastor va, siempre hace un llamado. No, el día de salvación es, el día de tu milagro es hoy. Y de esa manera continuamos cambiando y transformando a un pueblo a través de una demanda y a través de una expectativa.
una demanda y una expectativa que no deja que el resultado sea para mañana, sino que queremos el resultado hoy y ahora. Y las demandas y las expectativas muchas veces nacen de una gran necesidad. Moisés, un hombre poderoso a quien Dios llamó como un libertador, le puso una demanda a Dios. No se la puso en su momento más brillante. No le puso la demanda cuando tenía una vara en la mano e iba a dividir un mar, porque Dios se lo había dicho y Dios lo hizo. No, Moisés llegó a un punto de frustración. Estaba en un punto donde estaba cansado de lo que Dios lo había llamado a hacer. Sí. Hay veces que los hombres de Dios nos cansamos. Y fue a Dios. No tiene que buscarlo. En Números 11. Fue a Dios porque ya estaba hastiado de la queja de un pueblo. Estaba cansado. Dios había hecho grandes milagros entre el pueblo de Israel y ellos seguían murmurando, quejándose, cuánta cosa hay. Algunos de ustedes conocen la historia. Pero dice la Biblia algo muy particular, que es lo que quiero tocar hoy. Donde Moisés va donde Dios y dice, y Moisés estaba cansado y Dios también. Escuche bien, Dios también. Moisés estaba cansado y Dios también. Nunca pienses que Dios está ajeno a lo que tú estás viviendo. Por el contrario, Dios estaba cansado de las circunstancias en las cuales estaban viviendo en ese pueblo. Y Moisés se vira a Dios y pone una demanda. Primero dice algo bien agresivo y le dice: ¿qué? Dejé de tener gracia contigo. ¿Qué es lo que pasa? Me sacaste de mi lugar de comodidad para traerme a esto. Pero aún en medio de su queja, aún en medio de su petición a Dios, hubo una expectativa y una demanda de: Dios, haz algo. Yo no puedo. Haz algo. Y yo sé que esa fue la intención y el corazón de Dios, de Moisés en ese momento, por la respuesta de Dios. Porque lo que Dios hace es, como dice el libro de Habacuc, responde con relación a mi queja. La queja no siempre es una queja en el contexto negativo. La queja en ocasiones es una demanda, es una petición, es una necesidad. Moisés está diciendo: ¿qué pasa? Envía tu gracia, haz algo a mi favor, algo tiene que cambiar. Dios no le contestó como un Dios autoritario malo que le diría: no me hables así, que yo soy Dios. Le dijo: Moisés, yo también estoy cansado de esta situación. Escoge a hombres de los ancianos del pueblo, 70 de ellos, que lo que está en ti lo voy a poner sobre ellos. Escucha bien, la respuesta a la petición de Moisés estaba dentro del mismo pueblo que le ocasionaba el problema a Moisés. Llévalos al tabernáculo, sácalos del montón. Escuche bien, si tú quieres ser parte de un alboroto espiritual, tienes que dejar que Dios te saque del montón. Dios le dijo a Moisés: no me dejes esos 70 contaminándose con los otros allá que están quejándose y haciendo ídolos y están haciendo cuanta cosa hay. No, a los 70 me los saca, me los pone al frente del tabernáculo, que yo voy a sacar de tu espíritu y se los voy a poner a ellos, y ustedes todos van a transformar a ese pueblo. Pero antes de Dios poder traer un espíritu transformador, te tienes que separar de aquello que todavía te puede contaminar.
No resistas ese proceso, porque ese proceso de separación, ese proceso que puede comenzar hoy en tu vida, es la respuesta de Dios para traer un cambio contundente no solamente a ti, porque ciertamente esos 70 ancianos fueron cambiados, pero también trajo un giro completo a la obra de Dios con el resto del pueblo. Aquí hoy están los 70 ancianos y el resto del pueblo está allá afuera, y Dios necesita que tú te pongas sobre el tabernáculo para que Él pueda comenzar ese proceso de transformación. Permite que Dios alborote tu vida. Concluyo. Para eso, como bien hizo Moisés, como bien hizo Nicodemos, como les dije al principio, la historia no concluye con que Nicodemos le dijo a Jesús: admiro tu ministerio, admiro tus obras, admiro tus milagros. Dios tiene que estar contigo. No, eso fue la puerta que utilizó Nicodemos para acercarse a Jesús. Pero seguido a eso, Nicodemos entendió un principio espiritual que es el que quiero comunicar al cierre de este mensaje. Cuando Nicodemos le dice a Jesús: ¿qué tengo que hacer para ver el reino de Dios? Él entendió que los milagros y las obras que estaban haciendo Jesús era el resultado del poder del reino. Él no pidió entrar, él pidió ver. ¿Usted entiende esa diferencia? Él no dijo: yo quiero entrar. Él dijo: no, ¿qué tengo que hacer para ver? Yo quiero ver ese reino. Y Jesús le contesta y le dice: nadie podrá hacer, y nadie podrá entrar, y nadie podrá ver, a menos que nazca primero de nuevo. Quizás algunos se encuentran hoy aquí como se encontró Nicodemos, diciendo: ¿qué rayos significa lo que él acaba de decir? Quizás hay algunos aquí como Nicodemos diciendo: wow, suena bien, pero no lo entiendo todo. Nicodemos no lo entendió, pero no tuvo temor a permitir que su demanda y su búsqueda lo llevara a ir más profundo. Y tampoco ofendió a Jesús el que Nicodemos le preguntara: ¿cómo puede un hombre volver al vientre de su mamá ya siendo grande? Eso es imposible. Jesús no se burló. Jesús no le dijo: no cuestiones mi mensaje. Jesús le dijo: Nicodemos, estoy hablando de que tienes que nacer en el Espíritu, que tienes que permitir que yo entre en ti y que tú entres en mí. Me parece algo loco, pero eso es lo que es, porque es espiritual, y como es espiritual solamente se asimila por fe. Pero un hombre que fue intrigado por lo que vio y por lo que oyó, Jesús le dijo: todo comienza cuando tú tomas la decisión de que tú nazcas de nuevo en mí. Yo estoy seguro que esa historia no se quedó ahí. Estoy seguro que lo que sucedió en ese momento, aunque la Biblia no lo relata todo, fue que Nicodemos aceptó la palabra de Jesús, y que Nicodemos sí nació de nuevo, y que Nicodemos sí regresó a su sinagoga alborotado. Que llegó a esa sinagoga, que en la próxima vez que le tocó sacar uno de los rollos en uno de esos servicios y hacer la liturgia de sus tiempos, cuando abrió las escrituras, posiblemente las abrió como las abrió Jesús cuando le tocó el turno a él, y tomó Isaías 61 y dijo: el Espíritu de Jehová Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para predicar las buenas nuevas a los pobres, me ha ungido Dios para sanar a los quebrantados de corazón, me ha ungido Dios. Una unción que nunca fue para Jesús, siempre fue para otro.
Un encuentro espiritual que nunca fue para el que sirve, sino para el servido. Y en esta mañana, no importa cuál sea tu condición, no importa cómo tú llegaste a esta celebración, quizás invitado, y no supiste decir que no. Yo sé. Pero Dios siempre nos tiende una trampa para que podamos oír un mensaje que tiene el poder para traer un giro a tu vida completo. Completo. Levanta tus manos al cielo, por favor. Espíritu Santo de Dios, yo he cumplido mi parte. Ahora, Señor, tengo la certeza, la confianza, tengo la seguridad en mi mente y en mi corazón que ya tú estás cumpliendo la tuya, que es hacer todo lo que yo no puedo hacer, es traer convicción de pecados, de justicia, de juicio, es abrir el corazón de ese hombre, de esa mujer, de ese joven o ese niño que ha llegado a este lugar con la eminente necesidad de un giro completo en su vida, de un cambio absoluto en su corazón, del cambio más importante que puede ocurrir en la vida de un hombre, que es saber que sus pecados han sido perdonados, que es saber que como aquella mujer del flujo de sangre llegó a Jesús por una necesidad diferente. A Jesús no le molesta que tú hayas llegado aquí por una necesidad diferente, pero Jesús sabe cuál es tu verdadera necesidad y Él las puede suplir todas. Es mi oración, Dios, Espíritu de Dios, que seas tú quien lleves esa palabra, esa necesidad al corazón del que más la necesita, ya sea aquí en este auditorio o alguien que me ve en línea. Espíritu Santo de Dios, aún personas en este lugar que llegaron enfermos, necesitan un giro. Matrimonios que están al borde de la destrucción, necesitan un giro. Un hombre o una mujer adicta a algo en particular necesita un giro. Jesús está en este lugar, está andando por todo este auditorio, buscando un corazón que ponga una demanda y una expectativa para hacerte el bien y sanar a todos de la opresión del diablo. Le pido ahora, congregación, que se ponga de pie conmigo. Es un momento muy importante. Músicos y cantantes. Este es un momento muy importante para mí, porque vamos a orar en unos minutos. La presencia del Espíritu Santo está en este lugar. La palabra de Dios está corriendo. Y ella, dice la Biblia, no vuelve atrás vacía. Pero no hay nada más importante para mí hoy que este momento, porque lo principal es lo principal. Jesús vino a la tierra con el único propósito de sanar. Como ya bien dije, no sanar simplemente tu enfermedad, es sanar tu condición espiritual. Ese es el primer giro. Su muerte por ti y por mí fue para el perdón de nuestros pecados, los cuales nuestro perdón no viene porque yo haga algo en particular, viene porque Él lo hizo todo. Viene porque Él murió por mí en la cruz del Calvario, y por su gracia, dice la Biblia, yo soy salvo. No importa en qué tú hayas estado metido, que hayas hecho en su contra, Él dice en su palabra: yo lo doy por gracia. Recíbelo por gracia, por medio de la fe. Pero algo me queda claro, escúchame bien en esta mañana.
que hoy es el día de salvación, no es mañana. Dios es omnipotente. Dios creó al mundo entero en días, dividió mares, resucitó muertos. Dice la Biblia, sostiene nuestro globo terráqueo con la palabra de su poder. Se sentó sobre el círculo de la tierra, sus faldas llenaron el templo. Él dijo, no hay nada imposible para mí, pero hay dos cosas que no voy a hacer. Número uno, no voy a mentir, porque soy verdad. Y número dos, en mi poder, en toda mi habilidad, hay algo que no voy a hacer. No voy a garantizar mañana. No es que Dios no te quiera dar y no te pueda dar una larga vida. Es que Dios está diciendo el momento decisivos. Los momentos decisivos en tu vida son hoy y ahora. Porque yo pongo delante de ti la vida y pongo delante de ti la muerte. Pongo delante de ti el bien y el mal. El tiempo decisivo es hoy. Quizás mañana habrá una otra oportunidad, pero no está garantizada. Porque el tiempo es hoy y el tiempo es ahora. Por lo tanto, nos preparamos para cantarle una canción al Señor. Pero mientras ellos cantan, yo quiero hablar y orar por cualquier persona en este lugar que reconoce que no tiene a Jesús en su corazón, que ha llegado aquí a escuchar este mensaje y saben que necesitan el perdón de Dios. No te ofrezco una religión porque no la tengo. No te ofrezco la membresía a una iglesia porque no es lo que necesitas ahora. Ahora lo importante es el estado de tu alma y de tu corazón. La garantía de tu salvación eterna, que es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el primer grupo, el que nunca lo ha recibido y hoy dice, yo quiero rendirme a ese Jesús. En el camino aprenderás más. El segundo grupo es aquellos que sí un día le sirvieron, que sí un día lo aceptaron, pero se han descarriado de sus caminos. Jesús ya no arde en tu corazón. El pecado, tenemos un joven, el pecado ya te ha asediado. Y si ese eres tú, esos dos grupos, ambos necesitan a Jesucristo como Señor y Salvador y el perdón de pecados. Si tú estás aquí y tú quieres ese Jesús, pasa ahora al frente mientras cantamos y yo voy a orar contigo en unos minutos. Eso es, Él está aquí. No pierdas esta oportunidad. Hoy es tu día de perdón. Hoy es tu día de refrigerio. No hay vergüenza ninguna. Yes. Mi Dios hace milagroso. Caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, ay, así eres tú, así eres tú. Si usted pasó aquí al frente,
Quiero que me miren por un minuto. La Biblia nos dice a nosotros que Dios es grande en misericordia. Lo único que separa al hombre de Dios es el abismo del pecado, nada más. El perdón de Dios no es como la transformación. La transformación es un proceso, pero el perdón de Dios es instantáneo. Tan pronto tú le pides a Dios su perdón, Él te perdona. Y ese es el primer día del proceso de cambio. Y la única condición para eso, dice la Biblia, que es que el evangelio de salvación que nosotros predicamos es a través de una confesión de que somos pecadores. Es recibirlo a Él como nuestro Señor y Salvador, que con nuestra boca confesamos y con nuestro corazón creemos. Y dice la Biblia que desde ese momento en adelante tus pecados son perdonados por Dios. Quizás tú te acuerdas de ellos, pero Dios dice: yo los borro de mi memoria para siempre. Así que bien importante que vamos a orar juntos y que usted haga esta oración en voz alta, porque así es que Dios lo pide. Y luego yo voy a orar por usted, y detrás de usted hay algunos sugieres, hermanos y líderes que me van a ayudar a continuar orando por sus vidas. Así que, iglesia, tiene sus manos hacia el frente. Y si usted está aquí al frente, repita conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. En este día abro mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que tu sangre fue derramada por mí y que ella limpia mis pecados. Desde este día te pido, perdóname y escribe mi nombre en el libro de la vida, y te serviré desde este momento en adelante. Tócame con tu Espíritu Santo. Hazme libre hoy de todo aquello que me separe de ti, en el nombre de Jesús. Y yo declaro que la unción va a pudrir todo yugo en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, sigo orando. Extiende sus manos. Yo voy a orar ahora.
Levanta tus manos al cielo. No he orado por ella. Padre, gracias. Levante sus manos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, ahora yo desato de una manera sobrenatural la unción de tu Espíritu Santo sobre este lugar. Declaro y maldigo toda enfermedad en el nombre de Jesús. Todo síntoma en tu cuerpo, ahora mismo yo lo reprendo por el poder y la autoridad del Espíritu Santo. Y yo envío ahora mismo sanidad para tu cuerpo. Ahora mismo el dolor de cabeza se va. Dolores de espalda se van en el nombre de Jesús. Diabetes, presión arterial, ahora mismo en el nombre de Jesús desaparece. El cáncer perece ahora mismo en el nombre de Jesús. Declaro y oro, Señor, problemas emocionales, ansiedades, depresiones, trastornos, ahora mismo en el nombre de Jesús los reprendo y declaro ahora mismo libertad. Porque donde está tu Espíritu, Señor, allí hay libertad. Y declaro ahora mismo, Señor, que tú soplas sobre esta iglesia. Sopla, Señor, vida de avivamiento. Sopla vida, Señor, oh Padre Santo, de transformación espiritual. Gracias, Señor, por 18 años de victoria. Y yo declaro, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor, oh Padre Santo, que toda carne verá, que toda lengua, Señor, aleluya, hablará de lo grande que tú estás haciendo, Señor, en esta casa. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te doy la gloria y te doy la honra. Si usted lo cree, déle un grito de victoria a nuestro Señor. Sí, Señor. Dios es bueno. Yo dije que Dios es bueno. Y solamente le pido un favor. ¿Me pueden hacer un solo favor? ¿Pueden? Qué bueno. Tienen sus manos hacia mí. Y ahora oren por mí. Yo lo necesito a ustedes también. Sus oraciones. Karabashakateria bakanda. Korabasakateriandra bakaira. Kira maserebe ketrobo kondraba. Kira maserebe kendo. Yes. Sobre mi esposa, sobre mis hijos. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Sobre mi iglesia. Lo recibo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, iglesia, por recibirme en este fin de semana. Gracias, pastor, por su invitación. Les amo, les bendigo en el nombre del Señor. Feliz 18. Amén. Dele ese aplauso.